Hemos entendido mal la historia todo este tiempo. Y en parte se ha debido a las líneas del tiempo. Odio las líneas del tiempo. Piénsenlo, ¿cómo ha sido nuestra relación con la historia? Desde chiquitos nos han enseñado con líneas del tiempo. La historia del universo, la historia de México. Bueno, esa también fue con infografías. Y también la historia de personajes famosos. Y no solo las hemos visto en la escuela, sino también cuando vamos a museos, e incluso en la mayoría de películas, series y obras de teatro. No están literalmente ahí, pero se encuentran en la misma cronología de eventos, lo que se traduce en una historia narrada con un acontecimiento detrás del otro. Pero en serio, en todas partes, incluso las hay en nuestra historia personal, como si esta fuera algo tan simple de contar. Si trataras de interesarte por la historia de algo como, por ejemplo, las transformaciones de Goku, llegarás a una línea del tiempo. Te invito a que hagas el experimento. Antes de contagiarles mi problema con ellas, hay que entender, ¿qué es una línea del tiempo? También conocidas como eje cronológico, es una representación gráfica de una secuencia de eventos de inicio a fin. Es como si hiciéramos un diagrama de una serie. Un capítulo va después del otro y medimos el tiempo en el que ocurrieron. Pero bueno, creo que ya todos saben qué son, pero seguramente no todos saben cómo surgieron. Y lo explicaré una vez más con una línea del tiempo. Nuestra línea del tiempo de líneas del tiempo iniciará con Egipto, donde se hizo la primera de estas. Esta técnica se basaba en la dinastía de los faraones, es decir, en lugar de medirlo como el 1500 a.C., era el quinto año del reinado de Ramsés II, por lo que era fragmentado y cíclico, es decir, cada faraón representaba un reset en la historia, no había conexiones históricas entre los periodos, no había forma de conocer el tiempo entre eventos de dos dinastías distintas. En la piedra de Palermo justo describen eventos importantes de cada dinastía, pero sin conexión ni horizontal ni vertical, como la hay en una línea del tiempo actual. Esta línea del tiempo es un muro. Y la siguiente línea del tiempo es del judeocristianismo. Esta técnica surge de varias versiones. Se vuelve popular en el siglo IX. Se basaba en la creación del mundo como un punto cero absoluto, no en un gobernante ni un evento como tal. En lugar de medir el tiempo como el quinto año del reinado de X, se medía como el año 4000 desde la creación, también conocido como Anno Mundi. A partir de ese momento inicial, todos los años se contaban de forma continua, sin reinicios, ya se va pareciendo a lo que tenemos actualmente. Pero la historia no se contaba en una línea como tal, sino una serie de textos como el Génesis. Esta línea del tiempo es un libro. Joseph Priestley, este señor descubrió el oxígeno, pero como yo creo eso fue muy fácil para él, también hizo las líneas del tiempo tal y como las conocemos. Y la primera fue de personajes célebres, conocida como un diagrama de biografías, hecho en 1765, ordena cronológicamente a más de 2000 personajes célebres de 1200 a.C. a 1800 después del Cristo, con cameos como Maquiavelo y Sócrates. Después sacó su hit con A New Chart of History. En 1769 presenta la historia de la humanidad por primera vez en un gráfico. Esta línea del tiempo es un diagrama. En el 2012 llega la siguiente línea del tiempo, y como lo pronosticaron los mayas, lo cambia todo. Timeline JS es la herramienta digital que popularizó las líneas del tiempo en la red. Con poner información en una hoja de cálculo, ahora se podía crear estos diagramas. Se facilita todavía más con la llegada de Canva y otras aplicaciones con plantillas precargadas. En una de estas hice esta. Es una aplicación. En 2022 sale ChatGPT y ahora solo es cuestión de pedírselo para que te genere una línea del tiempo en el formato que quieras. Es más, le voy a pedir que me genere su versión de la línea del tiempo de líneas del tiempo a ver cuál les gusta más. Pues ya vimos que la verdad sí le gané a la línea de chat, pero ahorita voy a ponerles otra línea del tiempo generada por IA, y esta es una IA más específica para líneas del tiempo, entonces pues se las dejo en la descripción para que puedan comprarla, pero continuamos con el video. Ahora bien,
Mi verdadero problema con ellas, y seguramente ya se están dando cuenta de ello, es que explican demasiado en tan poco. Eso implica que eventos tan complejos sean interpretados con algo tan simple como una línea del tiempo. Fernand Braudel argumenta que la historia dividida en episodios se limita a estudiar los sucesos separadamente. Y eso se vuelve sumamente peligroso, porque se desconoce si los respectivos historiadores de esa época estaban contando los relatos con el fin de sacar alguna utilidad por encima de la legitimidad. Es decir, elegir una historia por encima de las otras puede resultar útil para quien cuenta la historia, pero ello no significa que esté contando la verdad completa. Por ejemplo, se sabe que los bárbaros fueron los que acabaron con el Imperio Romano, entre ellos los godos, que provenían de Germania, lo que hoy es Alemania. Adivinen quién usó esa historia a su favor. Exacto, el señor del bigote. Y este señor cuenta esta narrativa y autonombró a su nación como la única que fue capaz de derrotar al presuntamente indestructible Imperio Romano. Y esto le da argumentos para creerse una raza superior. Obviamente los godos no fueron los únicos pueblos bárbaros que terminaron con el nazismo, sino también los francos, provenientes de lo que hoy es Francia, los vándalos del norte de África y muchos otros de igual forma migraron al exterritorio romano. Además, los problemas internos en Roma también desencadenaron en su caída. Fue un proceso largo, no solo una sucesión de puntos. Este es un ejemplo de cómo contar un fragmento de la historia puede moldear e instrumentalizar narrativas. Inconscientemente o no, es lo que hace una línea del tiempo. Resume todo lo anterior a caída de Roma 476. Van de un punto A un punto B, sin una conexión entre los sucesos. Siento que es como navegar por TikTok, video tras video, sin una conexión aparente. Se interpreta un evento solo en el presente. Por ejemplo, primero tenemos las cuevas. Luego damos un salto a las pirámides. Después mágicamente llegamos a la arquitectura griega y romana. Seguimos con la románica, gótica, renacentista, barroca, moderna, hasta terminar en el Oxo. Pero no explica por qué en esas épocas se decidió construir así, o por qué el Oxo no puede estar antes de la ciudad de Petra. Tampoco explica cómo es posible que hayan sido construidos en el mismo periodo en París, Sacré-Cœur y la Torre Eiffel, siendo estos dos estilos muy diferentes. Si intento entender las pirámides de Egipto solo viéndolas en una línea del tiempo, donde solo muestra lo impresionantes que son y su antigüedad, obvio voy a creer que están hechas por aliens. De igual forma hemos entendido mal la historia porque estas líneas del tiempo son selectivas con las historias que cuentan. Por ejemplo, en la carrera, pues me enseñaron con libros, lógicamente, y pues la historia estaba en estos libros y te dabas cuenta que realmente era muy dispareja porque te ibas no sé, al capítulo de Francia o de países europeos por lo regular y eran hojas y hojas donde te contaban su historia de su arquitectura. En cambio, te ibas a la historia de un continente entero, como África, y solo era una hoja de historia. Entonces ahí te das cuenta que realmente es muy selectivo cómo se prioriza la arquitectura en diferentes partes del mundo. Ahora bien, hay algo que las líneas del tiempo y el atlas de la SEP siempre omiten, y es quizá lo más grave de todo, el cual es la técnica. No me refiero solo a las herramientas con las que las hicieron, sino a los medios con los que hacemos y reproducimos las cosas. Por ejemplo, una cámara, una guitarra o la inteligencia artificial. Entonces, una línea del tiempo tallada en piedra como la egipcia es breve por lo difícil que es grabar en ella. Una línea del tiempo en papel como la de Priestley permitía medir el tiempo, pero pone los eventos como puntos en episodios. Una línea del tiempo digital es rápida, pero estará limitada por la plantilla que se usó. Cada una de estas técnicas no solo representa la historia, sino que la moldea, porque la técnica no es neutral, nunca lo fue. Como dijo Marshall McLuhan hace décadas y al día de hoy todavía resuena, el medio es el mensaje. Por ejemplo, cuando llegó el acero, la arquitectura cambió para siempre. Cuando llegó el formato de TikTok también, cambió la forma de contar historias a unas más breves y enganchantes. Y sin embargo, las líneas del tiempo nos muestran la historia como si las ideas surgieran de la nada, como si los estilos arquitectónicos aparecieran por generación espontánea. La evolución de la técnica es lo que realmente mueve la historia. Ok, ya les compartí mi video por las líneas del tiempo.
aunque admita que pueden llegar a ser prácticas y didácticas en algunos casos, siguen siendo reduccionistas. Y listo. ¿Ya no hay solución? Al parecer estamos condenados a no conocer la complejidad de nuestra historia. Afortunadamente en este canal no somos tibios, por lo que voy a intentar proponer una nueva línea del tiempo, o más bien una red del tiempo, que considere la legitimidad sobre la utilidad, que entienda la historia como algo complejo, que está en constante fricción, donde los eventos no son como episodios, sino que están ligados y uno afecta al otro. Nos ayudará a entender la técnica y cómo ésta le ha dado forma a las obras y las obras le dan forma a nuestro pensamiento, ideologías, filosofía, política, a quién somos el día de hoy. Lo haré intentando conservar la practicidad de una línea del tiempo para que después tú uses esa red del tiempo para entender la historia de cualquier cosa sin caer en la simplicidad. Y todo esto sin morir en el intento. Ok, esta parte del guión la escribí hace 3 días. Tiempo que estuve partiéndome la cabeza intentando diseñar algo que nunca antes había visto. En serio, escribía en el papel, hacía diagramas, iba a la compu y luego regresaba de nuevo a mi cuaderno. Llegué a la conclusión de que es muy complejo. Llegaba a una idea y salían 3 problemas. Resolvía estos problemas y salían aún más problemas. Gracias por arruinarme la toma. ¿Estabas grabando? Sí, cabrón. Como una hidra, y así como esa hidra me iba imaginando la historia, múltiples cabezas saliendo una de otra. Pero, ¿pude cortar todas las cabezas? ¿Realmente morí en el intento? La respuesta corta es que sí. Derrotado, con el cuaderno lleno de redes imposibles, entendí algo. Tal vez el problema no era mi dibujo, tal vez el problema era que yo seguía usando las mismas herramientas que critico. Papel, Canva, IA. Menos mal no usé piedra. Seguramente no hay un medio capaz de contener esa complejidad y hacerla simple al mismo tiempo, pero no me rendí. Empecé a investigar, pero sobre todo a crear. Me di cuenta que la búsqueda por resolver la contradicción de la simple complejidad no era un trayecto, sino el objetivo en sí mismo. A lo mejor no encontraré una técnica apta para representar la historia y eso está bien. Este ejercicio me permitió adquirir una nueva perspectiva de la historia, una que quiero compartir con ustedes. Primero, me gustaría decirles que así como los eventos históricos no ocurren de la nada, también esta perspectiva contada a través de una nueva línea del tiempo no saldrá del vacío. Para eso me van a ayudar un filósofo alemán, Maradona, una iglesia que lo adora, los Pixies y Luis Barragán. No solo para encontrar una nueva forma de contar el tiempo, sino para usarla en la historia de la arquitectura mexicana. Que ya verán, no es tan mexicana como parece. Porque si la técnica realmente mueve la historia, ahí debería verse. ¿Y lo logré? Bueno, eso es todo el siguiente video, pero les adelanto, vamos a hablar de si las pirámides pueden tener aura como el bicho, y de si el arte tiene alma. No olvides suscribirte y darle like, así no te vas a perder la segunda parte.